Qué bueno es estar en la casa del Señor. Andrés, amén. Wow. Lo repito de nuevo. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Eso. A donde pueda. Pero les pido que reciban, que tengan hambre y sed por la palabra. Y si no le entienden, no se preocupe. Que si usted es diligente, usted escuchará y escuchará y escuchará. Y en la medida que va escuchando, entonces los ojos de nuestro entendimiento se irán abriendo, porque solo la palabra del Señor, que es luz y que también es gracia, nos puede equipar a nosotros de poder entender lo que no entendemos y de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Como hemos hablado, indudablemente la iglesia de Cristo, mediante su remanente disperso en toda la tierra, Dios se ha propuesto en este tiempo y en esta era prepararse para sí mismo un hijo maduro. Se llama el primogénito corporativo o la compañía de los primogénitos. No se vea individualmente. No es el tiempo de nosotros vernos individualmente, sino de una manera colectiva, de una manera no singular, sino plural. Por eso se ha atacado mucho el espíritu de individualismo que ha entrado a la iglesia. No, yo tengo que buscármela, yo tengo que resolver, yo tengo que hacer las cosas como yo entienda. Porque cuando operamos en el espíritu de individualismo, somos una presa fácil del enemigo de aislarnos. Y el enemigo muchas veces usa el aislamiento para hacernos una presa fácil de él. Por eso venimos y nos congregamos por la dinámica que sucede en la atmósfera de las múltiples gracias, la coinonía, el intercambio de gracias, de favores y todo lo que ocurre. Me decía ayer una pastora que yo veo la iglesia como un vientre donde se fecundan los hijos de Dios, donde en ese vientre, a través de la placenta, se reciben todos los nutrientes necesarios. Pero si el hijo se sale de ese vientre a destiempo, puede abortarse. Entonces, cargamos una responsabilidad de nosotros recibir la doctrina de Cristo para que nuestras vidas sean alineadas. Necesitamos de su Espíritu Santo y necesitamos de su palabra para nosotros poder madurar y cumplir la asignación que Dios nos ha dado a nosotros en esta tierra. Hablamos de Miqueas 4, del 1 al 2, de cómo el monte de la casa de Dios, cómo ese monte será el monte más alto y por el modelo de Cristo representado en la tierra, nos preguntarán otros. Por favor, nosotros queremos conocer lo que ustedes conocen. Nosotros queremos aprender. Y como dice la palabra, que en ese monte que es la casa de Dios, se enseñarán los caminos de Dios. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos los caminos de Dios, nosotros estaremos andando en sus veredas. Y andar en el camino del Señor es un camino de bienestar, de una vida zoe, una vida plena. Pero el tema es que la religión ha encasillado tantos conceptos bíblicos que se han distorsionado. Y la religión coloca limitaciones en nuestras mentalidades. La religión oscurece los ojos de nuestro entendimiento. Y hay luchas internas que se levantan en contra de nosotros. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Que la casa del Señor, conforme a como dice el profeta Miqueas 4, del 1 al 2, que Sión, que hemos hablado en esta casa de Sión, es la montaña más alta y de Sión saldrán los estatutos, saldrán los mandamientos para que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios. Saldrá la ley a Jerusalén para nosotros ser equipados, adiestrados para poder representarlo a Él. Entonces, se ha declarado proféticamente que la iglesia es la custodia de los recursos. Y uno dice, pero yo no estoy viendo nada de eso. Yo solo veo que los sistemas de este mundo se empoderan, que hay una oligarquía selectiva que establece el orden mundial sobre la tierra y ellos son los que manipulan. Todo eso es hasta un tiempo determinado por Dios, hasta que se cumplan los propósitos en Dios. Porque la oscuridad se pondrá más densa y más densa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos por experiencias anteriores y por traumas vivenciales de nosotros abortar la verdad de Dios por traumas no sanados en nuestros corazones. Cuando tú estuve en tal casa, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y aunque la verdad se te presente como un principio de luz, por nosotros estar conectados a experiencias anteriores, decidimos seguir en desobediencia, porque la verdad es la verdad absoluta y la verdad está en la persona de Cristo.
Pero no podemos negar que se han cometido abusos en la iglesia de Dios. Pero todo hasta un tiempo. Y esos abusos se cometen precisamente, es la artimaña del error que usa la serpiente antigua, precisamente para que cuando la verdad sea declarada, los corazones estén tan dañados y los entendimientos estén tan oscurecidos, que aunque se le presenta la verdad, como el joven rico de Marcos 10, decide no aceptarla. Porque nosotros tenemos una facilidad en la naturaleza adámica de levantar tantos argumentos para justificar nuestro propio pecado y pasar por go. ¿Saben lo que es pasar por go? Los que jugaban Monopolio, y cobrar lo que tenemos que cobrar. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces, hay muchos versos bíblicos como el Salmo 2 del 6 al 8 y declara: tú eres mi hijo y yo te engendré. Pídeme hoy, te daré por herencia las naciones de la tierra. Me acuerdo cuando orábamos así. Yo el hijo, no es usted el hijo, usted es un miembro de ese hijo corporativo. Donde si nosotros nos alineamos, este es un año crucial para nuestra vida. Este es un año determinante en la vida de cada uno de nosotros. Porque de las decisiones que usted decida tomar en este año, va a determinarse los designios que Dios ha establecido sobre sus vidas. Entonces, como se ha mencionado de las transferencias de los recursos babilónicos que serán colocados en las manos de los hijos de Dios, yo no puedo decir que todos acá van a recibir los recursos y que todos van a administrar, pero yo sí puedo decirle a ustedes que así como la inteligencia artificial está creciendo de una manera galopante, yo me pregunto, ¿qué pasará con la gracia del Señor? ¿Qué pasará con sus hijos? Bueno, usted puede operar en dos frecuencias, o opera en la inteligencia artificial, donde todo ya está dependiendo de la inteligencia artificial, o usted decide operar mediante la gracia. Cuando vemos casos en las Escrituras como un José, como un Moisés, Josué, José, Esther, Débora, entre otros más, un mismo Pablo encarcelado, como la gracia de Dios no fue contenida en una cárcel, porque la gracia de Dios, cuando se enviaron hasta los ángeles que estaban encarcelados, era Pedro y alguien más, no me acuerdo ahora mismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, simplemente Dios envió un ángel, hubo un temblor, se rompieron los grilletes, la puerta se abrió y ellos salieron silenciosamente así, imperceptible. Y el carcelero: me matan si ustedes se van. No. Entonces, cómo Dios ordena las cosas de una manera también sobrenatural para que lo sobrenatural pueda invadir lo natural. Entonces, conforme a las riquezas del sistema babilónico, ¿cómo Dios entregará en las manos de sus hijos las riquezas babilónicas si los corazones de sus hijos no están alineados a los propósitos eternos? Dios jamás entregará una herencia sabiendo que la herencia destruiría la vida de un hijo. Dios entrega su herencia al hijo que propone madurar. Dios entrega lo que quiere entregar porque Él es, ¿quién es Él? El creador de todo. Y Él lo sabe todo y conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y por eso es importante entrar en una revisión de cómo la economía del reino opera. Yo sé que esa palabra economía del reino y que le hablan de dinero, a veces entra un calor interno, a veces entra una resistencia, pero ese es su problema. Lo voy a decir muy claramente, de cómo usted recibe. Porque el Señor me dijo: tú das el consejo, no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad hacer que nada, lo voy a parafrasear de una otra manera. Es tu responsabilidad dar el consejo, pero nadie está obligado a recibir tu consejo. Porque hay una voluntad que si Dios no toca la voluntad de nadie, ¿quién soy yo para tocar la voluntad de ustedes? Pero necesitamos hablar de todos los temas que están en las Escrituras, aunque le irrite a usted. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que usted haya misericordia y que abrace esta palabra y que decida, así como un bebé se desteta del pecho de su madre, que es un proceso doloroso para aquellos que lo saben, es un proceso de desprendimiento. Así nosotros estamos llamados a desprendernos de ese señor alias llamado Mamón, Dios minúscula llamado Mamón. ¿Y qué está haciendo el Señor con esta palabra? Simplemente que se ponga en evidencia las motivaciones escondidas, ocultas de nuestros corazones. Oramos: Señor, que tu luz ilumine mis tinieblas. Entonces el Señor usa su palabra para iluminar nuestras tinieblas, pero nos resistimos a ese alumbramiento para persistir en lo que ya conocemos.
¿Saben una razón por qué mucha gente no dan ese paso de fe y se entregan a Cristo? Número uno, por las percepciones inadecuadas de los sistemas religiosos, un factor importante, y eso proviene porque el Dios de este siglo, Dios con minúscula, se ha propuesto que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero no es solamente que nos resplandece para nosotros aceptar a Cristo, porque lo aceptamos a Él y es el primer pasito, sino todos los pasos subsiguientes que vienen después de nosotros entrar en su reino, entrar en su reino de luz. Entonces yo prefiero quedarme en la posición que conozco que atreverme a dar un paso de fe y explorar el mundo, y explorar su reino, que es inconmovible y que es algo nuevo para mí. Entonces nosotros en estas enseñanzas estamos tratando de que nosotros podamos enfrentar, cada uno responsablemente pueda hacerse una autoevaluación para determinar qué hay en mí que no está de acuerdo a lo que se está enseñando, qué impedimento tengo yo. Porque indudablemente cuando yo opero en ilegalidad, no en legalidad, sino en ilegalidad, yo soy la que abro la puerta en el mundo espiritual para que vengan el imperio de las tinieblas que viene, su propósito es matar, robar y destruir. Y para el Padre poder ejecutar sus designios en la tierra, Él siempre va a entrar por una puerta legal. Mencionaba anteriormente que las puertas del infierno anteriormente, antes de que se abriera este tiempo, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Porque Dios le ha dado toda autoridad a su iglesia, que es la agencia más poderosa sobre la faz de la tierra, aunque usted no lo vea así, pero lo es porque lo dice la Escritura. Entonces, cuando un hijo que opera en la violencia del reino, no en la violencia de lo natural, no en violencia doméstica, ni que el macho man con la pistola que sale no estoy hablando de esa autoridad o de esa violencia terrenal, sino que hablo de una convicción como Daniel lo tuvo cuando lo leí en el capítulo 1, una convicción, de una consagración y de una búsqueda incesante, aunque esa puerta esté cerrada, Él va delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos y quebrantando puertas de bronce. Y muchas veces esas puertas de bronce están colocadas en nuestra alma, donde nosotros nos convertimos en ese impedimento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por cuanto muchos han abusado de la economía del reino porque no la han enseñado correctamente, porque han abusado de los recursos que le han llegado a sus manos y se han apropiado de lo que no le pertenece, se ha distorsionado y lo ha usado el enemigo precisamente para mantener a gran parte de la iglesia en miseria, en pobreza. ¿Saben por qué? Porque para tener influencia en este mundo se necesitan los recursos, ¿sí o no? Y cuando Dios viene por la obra de su Espíritu y trae una revelación, ¿por qué lo hace el Señor? Para libertar a los que estamos en cautiverio, para posicionarnos espiritualmente, para que los recursos nos alcancen. El Hijo no tiene que caerle atrás a los recursos. El Hijo busca primeramente el reino y los recursos le llegan. Pero usted no puede autoevaluarse usted mismo. No, yo estoy sembrando, yo estoy buscando el reino. ¿Y qué pasa? Que todo tiene un tiempo. Toda siembra tiene un tiempo. Y nosotros hemos enseñado aquí que usted no da para que Dios le dé. Porque con Dios no se transacciona. Dios no opera como operan los sistemas de este mundo. Dame tú y yo te doy. Yo hago esto por ti y tú me das a mí. Eso es babilónico. Y el imperio de Babilonia cayó, como han caído todos los otros imperios. Medo-Persa, Grecia, Roma. Ya estamos nosotros al final del último imperio de la famosa estatua que Daniel le reveló a Nabucodonosor. Ahora, para el Padre ejecutar sus designios en la tierra, Él necesita un hijo corporativo disperso en toda la tierra que opere en legalidad. Diga legalidad. Si usted está operando ilegalidad, lamentablemente usted está operando en la cultura del huérfano. Y al operar en la cultura del huérfano, usted no será el beneficiario de lo que Dios quiere entregarle. Y he visto en visión tantas veces cuando hay bendiciones que están así sobre las cabezas de los hijos de Dios. Pero esas bendiciones no acaban de caer. ¿Saben por qué? Por la resistencia que nosotros hacemos en nuestro entendimiento, creyendo que estamos bien y estamos mal a la luz de su palabra.
Cuando yo le hablo como le hablo a ustedes, yo le hablo con la única intención, y recíbanlo por favor en su espíritu, no en su alma, de que mi anhelo ferviente es que puedan salir de una escasez que le ha perseguido. Puede ser hasta de los padres y de los padres. Y que usted tome una decisión. Yo decido cambiar mi generación. Yo decido posicionarme en Cristo para que lo que vivieron mis ancestros o lo que están viviendo aún mis familiares, yo no lo tenga que vivir. Pero para que eso suceda, usted se tiene que convertir en una puerta legal para romper los impedimentos, porque es una decisión que usted toma. Nosotros no estamos llamados a cometer los errores que nuestros padres han hecho con nosotros o con las futuras generaciones. Nosotros estamos en la tierra para marcar la diferencia. Dios nos está despertando para nosotros marcar la diferencia y dejar un legado, no solamente a nuestros hijos, no solamente mire sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Y Dios necesita un cuerpo responsable, un cuerpo que sepa vivir los cielos en la tierra, que pueda ser un modelo referente para que así como el Señor declara en Miqueas que el monte de la casa de Dios será superior, nosotros prediquemos no con la tanta palabrería que a veces predicamos, pero lo que predicamos está tan distorsionado de lo que vivimos que no tenemos veracidad en lo que hablamos, sino que cuando nos vean a nosotros, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Qué puedo hacer? Ven, vamos a Sion, de donde salen las enseñanzas, y te voy a mostrar la ley de mi Dios. ¿Cuán vulnerables nos sentimos nosotros cuando la tierra tiembla? Señores, a mí me mandaron un informe de que la tierra está temblando casi simultáneamente, si no me acuerdo la número, como 250 veces simultáneamente en toda la tierra. Pero nosotros nada más sentimos lo nuestro y nada más lo duele los nuestros. Porque la tierra gime con gemidos indecibles, aguardando que la manifestación de los hijos maduros. Porque hay una plenitud de vida. Y por eso la iglesia no está llamada a abusar de lo que entra a la casa. Porque todos vamos a tener que darle cuenta al Señor. Mamón se entrona. ¿Para qué se entrona Mamón? Precisamente para subyugar a los hijos de Dios, de tener una dependencia del Dios dinero. Es que si yo entrego eso no me da para la luz, para el teléfono. Ok. Y si yo te digo, pruébalo. Haz un intento y espera en el Señor. Y quizá un negocio que usted tenía que estaba detenido, el Señor dice, se desata el negocio. Y no es que nosotros obedecemos por un intercambio, ojo con lo que estoy diciendo. Pero toda siembra necesita un tiempo para cosecharse. Toda siembra. Entonces, si Dios se ha propuesto que la economía de Babilonia sea transferido a su cuerpo corporativo, Él es el que tiene el interés de que nuestros corazones estén alineados a una dependencia de Él, no de sus habilidades, no de sus competencias, no de sus recursos, sino de Él. Y en la medida que nosotros vamos dependiendo de Él, puertas de favor y misericordia serán abiertas para todos nosotros. Entonces es importante que nosotros, aunque sabemos que se ha abusado, que se ha violentado, que se ha manipulado, que ha habido un mal uso, todo eso ha sido el arquitecto de las tinieblas para que nosotros podamos vivir en una miseria y en una pobreza, de que no podamos romper con ese yugo de limitaciones y no seamos catapultados a dimensiones de su gloria para que el reino avance. Toda una estrategia del enemigo. Pero ¿cómo yo puedo comprobar la veracidad de la palabra de Dios si no la practico y no la ejecuto? De oídas lo había oído. Pero llega un momento que más ahora, no solamente mis ojos, sino mi espíritu, alma y cuerpo, pueden ver los beneficios de cómo Dios se levanta, cómo el principio se levanta a defender al Hijo de las mismas maquinaciones del infierno. Cómo esta palabra se levanta para darnos salud, para darnos bienestar, para darnos un sueño reparador. Todos los médicos, la primera pregunta, ¿y cómo duermes? Esa es la primera pregunta que te hacen los médicos. ¿Cómo es la calidad de tu sueño? Yo duermo como un lirón, porque yo sé en quién he creído. ¿Saben lo glorioso que uno puede estar en un estado de una conciencia de paz? Aunque usted esté rodeado de una guerra invisible. ¿Cómo está tu paz? Shalom.
Shalom significa cómo está su paz en medio de su tormenta. Bueno, yo solo sé que en mi barca está durmiendo el príncipe de paz. Y aunque yo sienta que la barca se va a hundir y que hay las olas y todo eso, y mi contexto me esté diciendo, no obedezca a Dios porque que estamos viviendo en tiempos difíciles, aguarda lo que tienes. Y las olas vienen a decirte y danos 3 galletas y no obedezcas. No vale la pena sembrar en el reino. Nosotros, el guay. Pero aquel que ha edificado su casa sobre la roca, sí, uno recibe los embates porque yo lo he recibido y que sé que muchos aquí lo han recibido. Hasta el viento te puede lacerar la espalda, pero tú te agarras de esa roca. Y esa es la roca inconmovible que trae paz en medio de tu tormenta. Y que aunque tu cuenta bancaria se esté poniendo casi en rojo, yo sé en quién he confiado. Tú eres mi paz, tú eres mi provisión, tú eres mi protector y tú eres el que vas delante de mí, enderezando los lugares torcidos y quebrantando puertas de bronce. Así que por eso Dios ha venido trayendo la reforma en los últimos 30 años para traer un reordenamiento en nuestros corazones y en nuestra dependencia hacia el dinero. La única parte que el Señor, y creo que Salvador lo mencionó en la prédica, porque la ha habido varias veces, donde el Señor llama, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llama a Mamón un Señor. ¿Cómo que el Rey de Reyes y Señor de Señores llama a Mamón? Mamón es la personificación de la serpiente antigua que se personifica produciendo en nuestros corazones una dependencia al dinero, donde nos activa con la avaricia. A veces usted dice, hay un sentir por el espíritu de hacer algo, entonces viene Mamón y se levanta y dice, hey, piensa en esto y te bombardea con ciertos pensamientos. Y a la hora de hacer los cálculos, no, ya. La intención del espíritu se fue porque Mamón se entronó. Mamón nos lleva a la avaricia, nos lleva a la dependencia de los recursos económicos. ¿Cuán efímeros son los recursos económicos? Hoy lo tenemos y mañana no tenemos nada. Entonces, Dios se ha propuesto traer esta revelación. ¿Por qué? Porque Él quiere y desea que las transferencias de los recursos babilónicos lleguen a su casa. Pero lleguen a su casa para yo comprarme un Mercedes-Benz y tener una limusina y tener un mayordomo. No, por favor. ¿Por qué el Señor viene procesándonos a nosotros? Para Dios cambiar la renovación, o sea, para Dios renovar los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender que esas cosas que el mundo nos presenta no tienen valor y que son efímeras. Porque cuando maduramos como hijos, ¿qué sucede en nuestras vidas? Llega un momento en el cual nosotros dependemos de Dios. Y nuestra reputación es Dios que la da. Y sabemos que nuestra reputación no proviene de los recursos que tengamos o del abolengo que nosotros nos encontremos, tengamos, o el color de piel que tengamos, o el estatus social que tengamos. Gracias a Dios que en su reino no hay castas, ni hay clases sociales. Todos somos coiguales, aunque tengamos funciones diferentes. Entonces, si yo vengo a presentarle a ustedes, en el poco tiempo que me queda, modelos de mayor excelencia que fueron declarados en la eternidad antes que Dios creara la luz del primer día. La luz del primer día significa que Dios quiso darse a conocer. Dios es luz inaccesible, pero la luz del primer día no es la luz solar como hemos aprendido en esta casa. Es la luz de que Dios decidió darse a revelar a su creación y como mencionó alguien en esta casa, ¿por qué lo hizo? Por amor. Porque cuando tú amas, si tú no tienes un receptor, el amor no se puede manifestar, ¿correcto? Siempre tienen que haber dos para que el amor sea manifestado. Y por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hombre, ojo, en el hombre estaba la mujer. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ojo, tanto al hombre y a la mujer Dios le dio la autoridad de sojuzgar la tierra y de gobernarla. Ojo, tanto el hombre y la mujer son los sacerdotes en su casa. Ahora, el esposo es cabeza de su hogar y la mujer se somete porque el esposo trata a la mujer como a vaso frágil, porque el esposo entiende que la mujer representa a la iglesia por la cual Cristo lo entregó todo. Entonces la mujer se somete voluntariamente porque el hombre la cuida, le provee y se ocupa de ella. Y aunque la mujer trabaje, y puede ser que la mujer gane más que el hombre, no importa,
todas las finanzas lo tienen en común. Porque uno de los factores que trae división en un matrimonio es cuando las finanzas están divididas. No podéis servir a dos señores, dijo Jesús, porque amarás a uno y por default, ¿harás con el otro? No se pueden tener dos señores. ¿Quién es el Señor en su vida? Entonces, estos modelos que son extraídos de la palabra son modelos que Dios establece sobre la tierra para que los hijos puedan disfrutar de los beneficios divinos que Él quiere darnos a nosotros. El cuerpo corporativo, que es el coheredero con Cristo, Romanos 8:17, no entro ahí por asunto de tiempo, donde declara que somos coherederos con Cristo y coherederos con Cristo y herederos también de Dios. Pertenecemos a un linaje. Los que conocen de herencia saben que cuando usted carga un linaje hay una herencia que le corresponde, pero la herencia de los cielos es superior a toda herencia terrenal. Y por eso Dios está preparando para sí mismo ese hijo, que mediante el reordenamiento de sus estructuras mentales que se manejan en cómo el hijo maneja sus recursos económicos, la intención de Dios es crear capacidad internamente en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento para ser despojados de la dependencia del dinero y del mal uso del dinero. Dios irá catapultando a algunos de sus hijos en la medida que nosotros somos destetados del Dios Mamón. Y si eres fiel en lo poquito, en lo mucho te pondré. Olvídense. Eso de repente que nos enseñaron en la iglesia de prosperidad y el evangelio. No, siembra tu carro que vas a provocar el de repente en Dios. No, eso no procede. Eso no es escritural. Y he aprendido que el Señor te lleva de un nivel a otro nivel. Y en cada nivel hay un demonio parado que viene a tentarte, que viene a provocarte para impedirte que tú entres en otro nivel. Entonces, si tú vences, si eres fiel en lo poquito, bueno, si le doy 50 y lo maneja, vamos a hablar de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el Señor me está hablando mucho de cómo nosotros enterramos nuestros talentos. No, el que le dieron 1 dijo, no, es que Dios es perverso, Dios es fuerte. Yo voy a enterrar el mío para que cuando Él llegue, entonces yo le pueda devolver a Él lo que me dio. Oye, pero siervo infiel. El Señor no te llamó para eso. El Señor te entregó a ti algo para que tú lo fructificases si perteneces a su reino y lo multiplicases si eres ciudadano de su reino. Entonces la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha entregado? Porque si va a haber literalmente, como se está profetizando, que los recursos babilónicos serán entregados a su iglesia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para que esa palabra se pueda cumplir, Dios necesita un cuerpo dispuesto a depender totalmente de Él y que cuando las tentaciones vengan, porque vienen, se los garantizo yo a usted que vienen y somos probados. Pero sí le puedo decir que el que es fiel con lo mucho o lo poco que Dios le ha entregado, Dios le dará más. Así es como opera el reino de los cielos. Entonces, ese sistema operativo que gobierna nuestras finanzas requiere de modelos de mayor excelencia, que son modelos celestiales. No me diga a mí, no, que la Torá, no, que estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto no hay que diezmar, no hay que entregar primicias. Lo que es eterno es eterno. No, que estamos ahora en la consumación de todos los tiempos, y eso no. Mi hermano, si Dios estableció en su palabra, en primera mención, Génesis capítulo 4, estableció las primicias, ese es un modelo irrevocable. Porque creo que la Torá vino, si memoria no me falla, 700 años después, no me acuerdo muy bien. Tengo que chequearlo, pero si me puede corregir, no públicamente, sino privadamente, por favor. Entonces, de esa manera se sabe que es un principio eterno. Varón y hembra lo creó Dios. Y luego Pablo lo rectifica en Efesios, entre otras porciones más. Entonces, todo lo que contiene 3 es algo sagrado para Dios. Y el sistema de la economía del dar en el reino de los cielos implica 3: primicias, diezmos y ofrendas. ¿Saben por qué las primicias no se habló? Esa revelación vino en el 2008. ¿Saben por qué? Porque en Malaquías se entendía que cuando hablaba de los diezmos, ahí solamente era de diezmos. Entonces,
Nosotros tenemos que entender que cada acto que nosotros hacemos de entrega a su reino en el área de la economía específicamente, que es el tema que nos compete en esta mañana, es un acto de adoración. Si yo desobedezco a Dios, yo no lo estoy adorando, yo estoy en desobediencia. Y cada acto que nosotros hacemos en el dar debe estar influenciado por un estilo de vida del dar. El reino habla de generosidad. Nuestro Padre es un Padre ultra generoso. Creó al hombre al sexto día y antes de que el hombre fuera formado, le entregó todo, absolutamente todo lo que el hombre necesitaba. Hasta los ángeles lo creó en el segundo día para que los ángeles sirvieran la corona de su creación, que es el hombre. Por eso 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios y hoy son los famosos demonios que operan en el primer cielo y están aquí para torturar a todo ser humano, porque todo ser humano nacido es un potencial de que pueda representar la imagen y semejanza. Y Él no quiere que eso se reproduzca sobre la tierra. Entonces, la adoración que nosotros hacemos en el dar significa, cuando dice primicias, que es en plural, significa que es un continuo dar. Una persona me dijo, yo saqué la primera semana de, cuando usted tiene múltiples negocios o múltiples estilos, o sea, múltiples asignaciones en su vida. Esa persona me dijo, yo saqué lo primero de esto, saqué lo primero de esto, saqué lo primero de esto y saqué lo primero de esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha enseñado aquí, no porque eso es lo que yo he aprendido. Y lo que he aprendido de la Escritura y lo que he aprendido de otros que están en un nivel de mayor madurez. Y se puede testificar el testimonio de la veracidad de lo que enseñan. Porque el reino de los verdaderos es genuino y es auténtico. Entonces, hay múltiples ejemplos de modelos de mayor excelencia en las Escrituras, todo lo que contiene 3. Es un modelo de mayor excelencia. Y están construidos en base a patrones invisibles, provienen del cielo, no es algo que se pueda palpar, pero para que se pueda palpar necesita un estuche de materia. Si Dios nos dice, la economía del reino se ejecuta de esta manera. ¿Quiénes son los recipientes que están llamados a ejecutar lo que el Padre nos requiere en su palabra? Nosotros, sus hijos. Y más que todo, el que tenga la revelación, porque usted puede ser un hijo y no tener la revelación, que muchas veces eso sucede. Entonces, para que los patrones divinos sean edificados, necesitan materiales terrenales, para que esos materiales terrenales hagan lo invisible visible. Por eso el Padre se prepara su cuerpo, su primogénito. Dios es invisible y necesita su cuerpo para que otros lo puedan ver, para Él hacerse tangible, como el amor de Dios, que es invisible, se hace tangible. Él envió a su Hijo unigénito. Bueno, sabemos que Pedro declara que antes de la fundación del mundo ya el Cordero se inmoló. 2000 años y extra días, eso que se declaró en la eternidad se consumó en el tiempo de la consumación de todas las cosas en cuanto a ese tiempo. Pero Dios lo había declarado en la eternidad y se manifestó. Entonces, lo que Dios viene declarando desde la eternidad debe de materializarse, debe de encarnarse en sus hijos, que somos nosotros. Y cuando nos pregunten, oye, ¿y de Nazaret puede salir, de Galilea, puede salir algo bueno? O sea, de Gualey, de Guachupita. Claro que sí. Dios tiene su remanente disperso y eso, ahí es donde Dios se agrada más. Y cómo él o ella habla tanta sabiduría, pero no es el hijo insignificante de una adúltera, de una mujer que fornicó antes de casar, porque el pedigrí nunca te lo quitan, el acusador. No, de un carpintero ignorante, ¿cómo puede hablar tanta sabiduría? Eso es lo que Dios va a hacer. Porque cuando sobreabunda la maldad, el pecado y la inteligencia artificial, que todos ahora, el Dios de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar entonces con los hijos de Dios? ¿Cómo queda como un perrito? De ninguna manera. La gracia será desbordada y se levantará el estirpe real de la casa de Dios. El estirpe real de la casa de Dios. Y el Señor pero todo eso requiere que nos preparemos. Entonces el Señor comienza a permitir que nosotros podamos influenciar. Pero proyectarme yo no tengo que proyectarme yo. Yo no tengo que proyectarme yo. Yo tengo quien me ha dado una reputación y yo sé cuál es mi posición. Él es el que abre puertas y cierra puertas. Y cuando Dios dice cierro, mire, usted puede afanarse con todas sus fuerzas
Y cuando Dios dice cierro, cierro. Y cuando Dios dice abro, abro. Y cuando Dios dice bendigo, bendigo. Ni el brujo más brujo de todos los brujos puede venir contra usted a declarar una maldición, porque usted es un bendito de Dios. Y lo que Dios bendice, bendito es. Entonces lo eterno, antes que los cielos y la tierra fueran creados, entra a lo temporal. Cuando lo eterno entra a lo temporal en un estuche llamado Hijo de Dios, la luz de ese principio eterno se comunica a través del testimonio y a través de la vida de ese Hijo. Entonces, si los ejemplos, una pregunta que hago, celestiales, sugieren que existe una forma o una estructura en el yo dar de mi economía, ¿qué yo debo de hacer entonces? Bueno, estudie la palabra, váyase al Viejo Testamento, váyase a Génesis, la primera mención, y dígale, Señor, me resisto, tengo una lucha interna en dar. Me siento con las manos atadas. Vaya a la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele la luz de sus diseños eternos. Por eso debemos de observar que tanto las primicias, al igual que los diezmos y las ofrendas, están en plural porque es un estilo de vida. Yo no digo, bueno, ya yo di mis primicias, ya yo di mi diezmo, ya yo di mi ofrenda y no doy más nada ya, porque ya yo di, ya yo cumplí con Jehová. Conozca a Jehová como su Padre, no como Jehová, sino como su Padre, que esa es otra frecuencia y otra dimensión. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el dar es un acto de adoración influenciado por un estilo de vida que yo tengo. Yo no lo hago para que me vean, yo no lo hago para ganar puntos, simplemente porque el continuo dar es la vida del reino, mis amados. Nosotros no servimos un Dios tacaño, un Dios avaro. Nada de eso es de parte de Dios. Entonces, Malaquías 3:8 declara lo siguiente. Si me lo pueden poner, lo voy a agradecer. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? O sea, Dios hace la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis. O sea, fíjense el pueblo de Israel. Pero Señor, ¿y en qué te hemos robado, papá? Nosotros somos fieles. Nosotros colaboramos en la iglesia, limpiamos, servimos, cantamos, adoramos, todo lo que sea. ¿En qué te hemos robado, Señor? O sea, estábamos como tan ajenos, como el joven rico, en vuestros diezmos y ofrendas. La palabra ofrenda no está basado solo en dar unas moneditas. ¿Perdón? Sí, en esa versión dice primicia, muy bien. Pero esta versión está actualizada, pero en Reina Valera te habla de ofrendas. Y por esa razón encapsularon todo entre diezmo y ofrendas nada más. Pero cuando uno se va al original, es primicias. Entonces, la palabra ofrenda no es que yo le doy a Dios. Me acuerdo cuando íbamos a otras instituciones religiosas, yo chiquitica, me sobraban unos chelitos ahí, era lo que yo tiraba ahí en la canastica. Yo le doy a Dios el menudo que me sobra, lo que yo no... El desperdicio se lo doy a Dios, lo que no me duele. Por eso la viuda famosa que entregó todo lo que tenía, dice, Señor, wow. Y los otros que venían con su aire de grandeza y desbordaban sus ofrendas para ser vistos. Oh, pero qué ofrenda más grande. Y Dios en los cielos vomitaba la ofrenda, porque Dios ve primero el corazón antes que lo material que tengamos. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y primicias. Y la palabra ofrenda no está basado en solo dar monedas. Esta palabra implica un sistema que Dios elaboró en la eternidad, sabiendo todo lo que iba a ocurrir aquí en la tierra. Y en el Viejo Testamento la palabra ofrenda se refiere a regalos y observaciones de rituales que se llevaban a Dios en honor, porque era inconcebible que alguien pudiese ir al templo con las manos vacías. Porque cuando alguien iba al templo de Dios con manos vacías, estaba haciendo una declaración. Yo no soy bendito por Dios. Yo soy una porquería, yo no sirvo. Entonces, estas ofrendas, la palabra ofrenda implica
esa estructura amplia de ofrendar en donde las primicias están incluidas. Por eso la interpretación de Malaquías 3:8 contribuye a una falta de entendimiento y solamente se decía diezmos y primicias, perdón, diezmos y ofrendas, diezmos, hasta el 2007 fue que yo aprendí esto. Y desde 2007 al 2023 le puedo testificar que ha habido un incremento de gloria en gloria. Porque decidí hacer un ejercicio con mi alma de un continuo destete y una continua dependencia de mis recursos, de los recursos económicos que Dios me da para administrarlo. Por lo tanto, la palabra primicia en Reina Valera, y entre otras más, no estaba incluida, pero primicias, diezmos y ofrendas es un modelo eterno que fue declarado en la eternidad antes de la Torá para formar ese sistema de mayor excelencia que debe ser llevado a cabo en la tierra. Y la meta final de todo lo que yo vengo hablando es que los recursos para la conquista de los sistemas establecidos por el cosmocrator, por la serpiente antigua, puedan ser derribados y el reino de Dios pueda ser magnificado. Y eso puede sonarle a algunos como una fábula. Pero eso es un cuento de hadas que lo usan para persuadirme a mí. Esa es la realidad de lo que dice la Escritura. Así que Dios está preparando para sí mismo un pueblo que pueda acceder a las riquezas de las naciones. ¿Con qué propósito? ¿De yo almacenar? De ninguna manera. Se llama circulante porque lo que Dios nos da debe de circular. Lo que Dios nos da debe de operar en la economía del reino. Yo también debo de ahorrar porque el ahorro es de Dios. También debo de honrar a mis padres, porque hay padres que tienen necesidades, que hay que ayudarlos y eso es parte también. Pero siempre digo que la responsabilidad que todos nosotros tenemos es velar y cuidar de que siempre haya alimento en nuestra casa. Por eso los diezmos se llevan al lugar donde usted se alimenta. Y las primicias se entregan al sacerdote, alias padre, sustituto, pastor, como usted quiera llamarle, que está supervisando su alma para que su alma pueda llegar a donde, para que todo su ser pueda llegar a donde Dios quiere colocarlo a ustedes. Entonces las primicias son parte integral del complejo sistema financiero que Dios tiene tanto en el Viejo Testamento. Y eran destinadas para generar recursos al sustento de diversas estructuras dentro del sacerdocio, dentro de lo que era el mantenimiento del templo y también a los pobres. Dios siempre tiene. El que le presta, ¿cómo dice la palabra? El que le da al pobre le presta a Dios. Yo siempre uso eso. El reino de los cielos opera la justicia, la equidad. Nada que ver con lo terrenal, nada que ver. Si nos vamos rápidamente a Nehemías 12, 44 al 45, Nehemías 12, 44 al 45. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoreros. Si usted es un tesorero y usted si usted colabora con la tesorería de la casa de Dios, entienda algo. A todos los que están relacionados, quiero que atrás me escuchen, por favor, que estoy hablando atrás también. A los tesoreros, que sepan que están administrando cosas sagradas y que hay una responsabilidad que implica todo eso. Nehemías 12, 44 al 45. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoreros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las proporciones legales. ¿Para quiénes? Para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Dios a los sacerdotes, a los levitas, no le entregó herencia, no le entregó tierra, dijo, declaró en la palabra, vivirán de mí, yo soy su sustento. Dios no quería que el sistema religioso se involucrara en negocios terrenales,
sino que se consagraran únicamente para los negocios celestiales. Porque así como hay negocios en la tierra, también hay negocios celestiales. En los negocios de nuestro Padre tenemos que estar. Negocio, aprendimos de Gilbert, nos negamos al ocio. Significa estar en los negocios del Padre. Entonces, eran dados a los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Con mucho dolor, tengo que decir esto, hoy en día muchos se enganchan a ser pastores precisamente para hacerse ricos y para sacar recursos de los inocentes feligreses que dan sus recursos para el Señor. Pero por causa de que el mal exista y el engaño exista, la verdad siempre hay que declararla. Porque hay múltiples excusas por qué no obedecer a la verdad. Porque el enemigo ha tramado una maquinación para oprimir y tener a los hijos de Dios en una opresión emocional, mental. Y dice, pero yo no sé qué me pasa, me pasó a mí por muchos años y siendo yo hija de Dios, pero era un nepios, era una infanta, no conocía mis derechos, no conocía la herencia que Dios me había dado a mí. Y decía, pero yo no salgo de una. Jehová, pero yo soy fiel con los diezmos y las ofrendas. Jehová, pero ¿qué pasa? Hasta que hubo un rompimiento, una palabra declarada, y yo dije, lo voy a probar, para que la misma palabra me testifique a mí que esto es veraz y eficaz. Primicias, significa en griego el fruto temprano. Todo lo nacido o producido como primero en mi vida es considerado sagrado para los judíos. El primer hijo varón era consagrado para el Señor. El primogénito de los animales, lo primero que produjera la viña, o sea, los primogénitos, la viña, si usted tenía ganado, su primer hijo, las viñas, todas esas transacciones y todos esos negocios y todo eso, lo primero que me producía era dado al Señor. Levíticos 19 del 22 al 25, lo pueden poner para que usted vaya y haga como los de Berea, que cuando oían la palabra que se le predicaban, entonces déjame yo ver si lo que está enseñando la pastora es veraz o ella lo está enseñando para manipularnos a nosotros. Vaya a la escritura, Levíticos 19 del 22 al 25. Lo primero de la producción anual de granos, frutos, aceites de oliva y lana era considerado primero para el Señor. Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16. Éxodo 34, 22 y Deuteronomio 18, 4. Hasta la primera masa que usted amasara con el fruto del trigo de su tierra era entregado al Señor como primicia. La primera masa que usted amasaba. Usted dirá, pero hasta la primera masa, claro, porque todas las masas subsiguientes iban a estar leudadas y protegidas por la mano de Jehová. Al igual que su primogénito, su primer hijo varón, usted lo consagraba. Era consagrado al templo, no era que yo le decía al sacerdote te lo entrego, pero me lo llevo para mi casa. No. ¿Sabe lo que la madre, el padre entregar su primer hijo? Que entreguen a Alejandro Jr. al sacerdote siendo un bebito, te lo entrego como hizo Hannah con Samuel. Y de ese hijo que entregó nació un sacerdocio puro y santo cuando todo el sistema sacerdotal estaba corrupto hasta las narices. Vivimos en un sistema muy corrupto y no todo lo que se llama iglesia de Cristo es iglesia. Está la iglesia verdadera y está la iglesia pseudo, la falsa. Usted tiene que abrir bien sus oídos espirituales y sus ojos y discernir que no todo lo que brilla es oro. Lo primero que amaséis, tu primera harina, tu primer panecillo que te vas a comer, no es tuyo, es de papá. Números 15 del 20 al 21. Lo primero de la miel, lo que produzcan las abejas en tu, ¿cómo se llama? Opiario, en el panal, pero eso tiene un nombre también. La primera miel era de Dios. Y todo lo producido por tu tierra, todo producido por la tierra, segunda de Crónicas 31:5. Por eso se mencionó al inicio, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros honramos al Señor con lo primero de todo lo que tenemos, estamos declarando, yo dependo de ti. Yo no dependo si las abejas este año se van a producir o no se van a producir. Yo no dependo de la tierra, si la tierra dará una buena cosecha o no. Yo dependo de los cielos. ¿Qué quiere el Señor?
sacarnos de un sistema que nos esclaviza, en el cual somos esclavos del Dios Mamón, y catapultarnos a nosotros. Porque no es solamente el tema del dinero, mis amados. Son las puertas que Dios puede abrirle en un abrir y cerrar de ojos a ustedes cuando Él declare que lo abrirá. Y hemos visto la mano del Señor. Entonces las primicias, si el Señor te dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todo lo que tú tienes. Si eres un barbero, dice Señor, te voy a consagrar la primera semana de lo que corto los cabellos, porque la primicia habla de la primera semana. Hay algunos que han entendido, no, si yo tengo 7 meses que no tengo un trabajo y Dios me da mi primer trabajo, como yo sé que muchos lo han hecho aquí, y ese primer salario enterito lo entregan, y miren, a mí me duele recibirlo. Pero el Señor me dice, si no lo recibes, no permites que todo lo de esa hija de Dios sea bendecido y prosperado. Y usted nos ha preguntado, ¿por qué yo he hallado gracia en mi trabajo? ¿Por qué me han hecho promociones? ¿Por qué me han aumentado la asignación? ¿Por qué han confiado en mí? ¿Se ha preguntado usted si es la gracia de Dios que viene reverdeciendo su vida, que viene impartiendo vida, que abre los ojos, que aún el que no tiene apariencia física, Jesús el Cristo, no era agradable? Él no era buen mozo como lo pintan en las postalitas rubias con los ojos azules. Él no era así. Era una persona de tez color barro, con la nariz probablemente como un tucán, como suelen tenerlo los judíos. Y era una persona que si usted la veía insignificante, podía pasar por cualquier lado y nada. Pero cuando hablaba, la gracia de Dios lo hermoseaba. Y cómo este niño, hablando con los rabinos en el templo, con apenas 12 años, ¿de dónde sacó este niño esa sabiduría? Porque él crecía en estatura, en gracia. Los ojos de los hombres se posaban sobre él. Por eso es que no es bueno decir que señora, yo quiero ser linda, o señora, hazme lindo, bello. No, la gracia de Dios es el circulante de los cielos, que cuando más lo necesitamos, iba a decir una cosa, pero es más, la voy a decir, pues yo estoy así hoy, estoy yo así estoy yo, blanco, así, transparente. Aún el más feo, cuando es agraciado, se ve hermoso. Por eso que hay un refrán que dice, es mejor tener gracia que ser gracioso. Algo así es que dice. Porque la gracia de Dios, el más feo se ve más bonito. Más bonito. Me estoy poniendo muy coloquial. Entonces las primicias son, primero en tiempo, digan primero en tiempo, en lugar, en orden y en rango. Es lo primero. A lo que es primero se inicia como lo principal en la vida de uno, su primera semana de trabajo. Señor, yo reconozco que si puedo trabajar esta primera semana es porque tú me has dado la fuerza, tú me has permitido trabajar, tú me has permitido influenciar, lo que fuera. Usted está haciendo un reconocimiento que lo primero que usted recibe le pertenece a Dios. Levítico 2:12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. Levítico 2:12. También voy a leer Levíticos 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, porque la tierra que produce los recursos es de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita. Pero Dios le place darte un territorio, pero para que usted sea un mayordomo de ese territorio, ¿sí o no? Nosotros somos mayordomos de este terreno. Usted sabe que su cuerpo es como un tipo de terreno. Usted debe darle lo primero que ocupa su terreno, su Adama, su tierra. Esta es mi tierra. Debe ser consagrado para el Señor. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y siguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Quién recibe las primicias? El sacerdote. Deuteronomio 18:4. Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, la darás. Ustedes ven que es un sistema medio complejo, es complejo pero simple a la vez. Si yo cocino por paga,
lo primero que yo produzco en esa semana, todos los beneficios le pertenecen al Señor. Si yo tengo un negocio, yo consagro el fruto de la primera semana de mi negocio, aunque yo tenga un salario, también consagro del salario. Y una vez pregunté, entonces yo tengo que dar esto, sí, exactamente, lo primero de todo lo que llega a tus manos. Si usted es profesor y usted recibe dinero por clases, si usted recibe dinero por un negocio, si usted recibe dinero por ropa, por lo que sea, cualquiera que sea el renglón, eso se lo ha dado el Señor a usted. Deuteronomio 26:10, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me disteis. Eso es el Señor que lo da, oh Jehová. Estoy en Deuteronomio 26:10. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26:10. Voy ahora a Nehemías 12:44. Y dice, porciones para el sacerdote y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoreros, de las ofrendas de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Lo habíamos leído anteriormente. Números 18:12, de aceite, de mosto, de trigo, y todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. En lenguaje contemporáneo, ok, todo eso era ese sistema, pero en el lenguaje contemporáneo, el primer ingreso que tienes está en categoría de primicias. Lo que se recibe en un año, ya yo le expliqué la fórmula. Si alguien necesita que se le explique, al final, con toda confianza, se puede acercar a mí para yo explicarle. Lo que se recibe primero en un calendario, en una estación, en un tiempo, era presentado al sacerdote en el día de las primicias como parte de la fiesta de Pentecostés. Habían varias fiestas, pero en la primera fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, se ofrecían unas primicias. Números 28:2. Números 28:2. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Las primicias tienen un tiempo en el cual se deben de entregar. Yo no puedo guardar mis primicias de este año para guardarlo dentro de 3 meses, porque la primicia, ustedes saben cómo la DGI, porque yo la hago así, DGI, porque los múltiples impuestos, usted da un anticipo. ¿Se acuerdan? Las personas que tenían un negocio tenían que dar una proyección de lo que usted entendía. Pues en el reino de los cielos, las primicias son un anticipo de cómo usted entiende que Dios a usted lo va a bendecir en el año. Por eso hay personas que reciben su primer salario y lo entregan enterito. Esa persona quizás tiene meses que no ha trabajado. Dígame, ¿eso cabe en el razonamiento humano? Pero claro que no. Es que es imposible. Una persona que esté sin recursos económicos y el Señor te dice, tu primer salario completo, entrégamelo a mí. Pero papá, yo tengo 8 meses endeudado hasta acá. Sí, mi hijo, ¿sabes por qué te lo pido? Porque los subsiguientes salarios tuyos van a estar benditos por mí, por cuanto me declaraste que míos son tus capacidades, tus habilidades, todo lo que tú tienes te lo he dado yo a ti. Nada es tuyo, soy yo que te he revestido de mi gloria. Entiende que todo lo que tú produzcas, sea de la tierra, sea de lo que sea, me pertenece a mí. Yo solo te pido que me dé lo primero a mí. Lo primero, pero hay que entregárselo al Señor en su tiempo. Segunda de Crónicas 31:5. Segunda de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias, no sé qué dice, qué bueno, muchas primicias de grano, aceite, de vino, miel y de todos los frutos. Acuérdate que era un sistema agropecuario, o sea, era un sistema que dependían totalmente de la tierra. Entonces Dios estaba probando a su pueblo. ¿Para qué? Para que no le faltara nada a los sacerdotes, para que no faltara alimento en la casa de Dios.
Los imán, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, los musulmanes tienen un padre, ayúdenme con el nombre, no es el templo ni es la sinagoga, con la mezquita. Y todos los feligreses, y ellos son en eso, mira, son legalistas. Ellos procuran que ese padre, ese imán, ese sacerdote no le falte nada para que solamente se ocupe del cuidado de las ovejas y de la predicación. Y ustedes saben cuántas personas o cuántos pastores Dios los ha llamado y por la infidelidad de los hijos de Dios, lo voy a decir claro y pelado, tienen que salir y trabajar y buscársela como unos campeones, porque lo que dan la gran mayoría de los feligreses son monedas y lo que les sobra. Cuando lo que Dios quería que ese sacerdote, llámese ahora pastor, padre espiritual, padre representante, como usted quiera llamarle, solamente viviera del sostenimiento de los cielos para que se ocupara del cuidado de los hijos que le pertenecen a Dios. Pero muchos pastores tienen que salir. Y no justifico tampoco la manipulación que algunos hacen, porque el Señor todo lo ve. Usted tiene que obedecer, como yo decía, no, mi esposo me decía, bueno, que en paz descanse. No me permitía manejar muchos recursos. ¿Por qué se diestra los pastores? Y usted lo sabe. Yo le decía, oye, yo lo único que tengo que es obedecer a Dios. Cada cual va a dar cuenta de lo que pasa por sus manos. Eso no le incumbe a usted. Dios es un Dios de justicia. Y Él sabrá cómo va a tratar con cada uno de sus hijos, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, sea cual sea la condición la posición que tengan. Lo que usted está llamado, al igual que yo no puedo, yo le hablo a ustedes con una vehemencia, porque a veces la gente entiende que es una vehemencia o una pasión que yo tengo porque la he vivido. Porque mi único deseo es que ustedes sean leudados, que ustedes sean benditos, que la masa suya de su cuerpo reciba sanidad, reciba liberación, reciba todo lo que necesite para usted ejecutar la asignación que Dios le ha dado en la tierra. ¿Cuál es su asignación? Que usted represente a Dios. Entonces, ¿un pordiosero puede representar a Dios? Sí, lo puede representar. Pero, ¿tendrá credibilidad el pordiosero ante los ojos de los demás? Díganmelo. No tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material. ¿Sí o no? Si usted no se viste adecuadamente según la herencia que le corresponde a usted, yo no estoy hablando de ir a las tiendas a gastar y meterse en líos de crédito, no. Pero si usted tiene, una persona puede vivir con 3 pantalones y con 5 camisas, un hombre, por ejemplo. Las mujeres nos cuesta un poquito más, pero pudiéramos hacerlo. Y si eso es lo único que usted tiene, téngalo limpio, lavado y planchado. Yo aprendí a planchar con el agua. Con agua aprendí yo a planchar. No sé si se puede, le daré la fórmula. Y yo no tengo que planchar. Con agua aprendí a planchar. Eso es una fórmula y es un misterio y es liberador. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que los hijos de Dios tenemos una presencia en esta tierra. Entonces, por causa del linaje que tenemos, hay una postura, digamos postura, en el mundo espiritual, no la postura que Babilonia quiere colocarnos a nosotros, sino en el mundo espiritual. Entonces, estos modelos de mayor excelencia también se pueden ver en las fiestas, Pascua, el primer mes, Pentecostés, el tercer mes, y el séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos, entre otras más. Y ahí podemos desglosar todo lo que se hacían, cómo traían sus primicias, sus diezmos y ofrendas, como un acto de adoración en cada una de las fiestas. Y el pueblo de Israel en el momento era súper generoso y súper obediente, y después se olvidaba de los estatutos de Jehová. Venían los imperios, un Nabucodonosor, un imperio medo-persa, los atacaban, entonces comenzaban, Señor, nos arrepentimos de nuestras maldades, de nuestra desobediencia, ten misericordia de nosotros, y clamaban, entonces el Señor levantaba un libertador. Pero nosotros somos igualitos que el pueblo de Israel, igualitos que ellos somos. Porque ciertamente era inconcebible usted aparecerse en el templo con las manos vacías. Esa canción, con manos vacías vengo a ti. Bueno, hay que revisarla si tiene una connotación, porque no estamos llamados a presentarnos con manos vacías. Con manos vacías no necesariamente tiene que ser algo económico, sino mi corazón te lo entrego. Yo te entrego mi corazón que está vacío, pero tú me lo puedes llenar de ti, por ejemplo. Pero algo hay que entregar. Entonces, el deseo, y con esto concluyo ya, es que todo lo primero le pertenece al Señor. Todo lo primero.
todo lo primero le pertenece al Señor. Y cuando entregamos lo primero al Señor, todo lo demás es bendito por Él. Y no lo vean en el contexto de dinero nada más. Véanlo en el contexto de preservación, de seguridad, de buena salud. Porque el enemigo usa nuestros cuerpos físicos para bombardearnos a nosotros con el propósito, ¿saben de qué? De detener la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces seamos sabios y entendidos. Y con esto concluyo. Las primicias son el causante que la bendición de Dios repose sobre su casa. Lo voy a leer. Lo pueden poner en pantalla, Gilbert. Las primicias son el causante que la bendición de Dios repose sobre su casa. Vamos a preparar el partimiento del pan y del vino. Les pido que se concentren. No hemos terminado todavía. Y hay una porción que quiero leerle que extraje del libro de Randolph Barnwell, un hijo muy maduro dentro de la familia global de nosotros. Tiene un compendio de 240 y pico de páginas. Es el primer módulo. Y nosotros estamos con el equipo de traducción. Ya lo hemos traducido entero. Estamos haciendo lo que llaman proofreading, revisando el libro enteramente. Y ese es un libro sagrado y es un libro divino para libertar el cuerpo de Dios de esa mentalidad limitada. Y aunque tengan que pasar la bandeja del partimiento del pan y del vino, vamos a Ezequiel 44:30 y declara lo siguiente. Y con esto vamos a hacer el partimiento del pan y del vino. Primicia aquí, de pan y vino. Sí. Y aquí dice, las primicias de todos los primeros frutos, ¿qué dice ahí? Digan de todo. De todo, parcialmente, de todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de ¿quiénes? ¿Serán de quiénes? Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Yo puedo testificar de cómo la descendencia de mis hijos han sido prosperados. Y no porque sea algo exclusivo mío, no. Y nosotros estamos llamados a velar por la descendencia que Dios nos ha dado. La gracia y la bendición salpica a nuestra descendencia. Leo textualmente de su libro. Pongan atención, por favor. Las primicias son el causante que la bendición repose sobre tu casa. La palabra reposo es la palabra hebrea nuach, N-U-A-H, no sé cómo se pronuncia, N-U-A-H, que significa establecerse, caer sobre, habitar. La palabra reposo sugiere un asentamiento permanente. Cuando algo se asienta, cuando Dios bendice, nadie puede revocar la bendición de Dios. Pero Dios requiere que nosotros obedezcamos sus estatutos, porque cuando le obedecemos a Él, estamos haciendo una declaración en los cielos. Yo dependo de ti, yo no dependo de mis habilidades. Y todo lo que tengo me lo ha dado el Señor. La palabra reposo sugiere un asentamiento permanente. Habrá una bendición permanente que reposará permanentemente sobre todos los asociados con esa casa, en el presente y en el futuro. Por la obediencia de uno, su descendencia alcanza las bendiciones de Dios. ¿Están conmigo? Por uno que decide. Noé, pregonero de justicia, decidió obedecer y por cuanto él obedeció, entró su esposa, Sem, Cam y Jafet, y entraron sus hijos y sus esposas. Más nadie. 120 años predicando la palabra. Pregonero de justicia, el único justo hallado sobre la faz de la tierra. Y si usted calcula su ministerio según los parámetros de hoy en día, 120 años predicando y nadie se convirtió, usted le da un checklist, fracasó en su ministerio. Pero la asignación que Dios le dio a Noé, tú y tu casa serán salvos si tú me obedeces a mí. Noé pudo haber dicho, vamos a reunir un grupo de arquitectos y vamos a hacer el arca como nosotros entendamos. No, los planos descendieron del cielo.
la economía del reino, descendió esta palabra del mismo cielo. Los que obedecen entrarán al arca. El arca de salvación. Entonces, las primicias tienen el efecto de anclar, digan anclar la bendición. No, cuando yo digo bendición, no se vaya a las papeletas, por favor, porque de una vez, las papeletas, lo material, esa es la cultura del huérfano. No, no, usted es un hijo. La palabra bendición abarca la palabra Zoe, una vida plena. Donde usted siembra, y lo poco que usted sembró se multiplica, y dice, pero fue una siembra chiquitica que yo hice en tal sitio, ¿y cómo se multiplican las cosas? Las primicias tienen el efecto de anclar la bendición. Los que están en la casa de un padre o líder, llámese natural o espiritual, para los padres biológicos de esta casa y para el padre de la casa y los futuros padres que se levantarán, son bendecidos porque las primicias dadas mantienen el estado bendito de esa casa. Entonces a veces decimos, pero es que yo quiero verlo con mis ojos naturales. No, esto es algo espiritual. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu es. Usted decide cómo usted quiere vivir, según la carne o según el espíritu. Casa puede referirse a una unidad familiar, biológica, o a una unidad espiritual. Entonces, oramos en este momento para que nosotros tengamos ese coraje, porque se necesita no solamente coraje, sino la audacia, la valentía, como dijo Daniel. No comeré del manjar del rey, ni beberé su vino, porque no me voy a contaminar con las ideologías y las filosofías del rey Nabucodonosor. Por 10 días solamente denos legumbres. Pero esas legumbres tenían todas las propiedades, porque vinieron del cielo. Aunque fueron legumbres, pero Dios lo bendijo desde el mismo cielo. Y el rostro de Daniel, Sadrach, Medrach y Abednego eran rostros que brillaban con la luz del primer día. Oramos para que tengamos el coraje y la audacia de observar obedientemente la práctica de las primicias y apropiarnos de que la bendición permanezca sobre nuestra casa. Este es un extracto del capítulo 14 del libro que estamos traduciendo, que se llama Primicias, de Randolph Barnwell. Para aquellos que saben inglés, usted puede recibir una perspectiva genuina. Lo apostólico habla de lo genuino, no del apóstol que se le rinde pleitesía, sino de lo genuino. Por Amazon está el libro. Si usted quiere escudriñar, lo puede escudriñar y ahí usted puede obtener el libro. Así que Ezequiel 44:30 declara que aquellos que operan en esa dimensión de obediencia, de audacia, la bendición se ancla sobre su casa y sobre su descendencia. Oremos. Padre bueno, Padre bendito, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Padre, te pedimos que nosotros podamos tener ese espíritu de aquellos que están en tu reino, donde los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Los violentos son aquellos que audazmente y valientemente deciden vivir los principios, estatutos de tu reino eterno, por cuanto han reconocido que son ciudadanos de tu reino. Padre, perdónanos por las veces que hemos colocado nuestra confianza en Mamón, el Dios con minúscula del dinero. Perdónanos, Padre, cuando hemos manchado nuestras manos, robándote a ti, como declara Malaquías 3. Padre, perdónanos y permítenos destetarnos del Dios Mamón, el que infunde avaricia, egoísmo, tacañería, el que nos impide a nosotros poder fluir como hijos de tu reino. Padre, gracias te damos, porque aunque tu palabra por momento es difícil de digerir, así cuando salieron de Egipto en el Éxodo, que cada unidad de familia, Éxodo 12, cada familia tenía que prepararse un corderito. Habían partes del cordero que no nos agradaban comer, pero esa fue la parte que nos tocó. Así tu palabra a veces es difícil de digerirla por los traumas, las heridas, los preceptos y conceptos
que nos ha inculcado Babilonia o Egipto en nuestro entendimiento. Pero hoy te pedimos, por cuanto es el año del avance de tu reino con violencia, y es el año de desatar a los cautivos, y es el año de aquellos que están en grilletes y en cadenas de opresión, que sean liberados mediante el poder de la palabra y la autoridad del nombre de Jesús. Padre, que tus hijos se alineen, que tus hijos decidan audazmente vivir tu palabra, que cada uno de ellos pueda entender cómo Mamón ejerce fuerza para tener las manos guardadas en sus bolsillos, en vez de entender que todo lo que tú das es para que tu reino circule, para que tu reino avance. Y Padre, nosotros nos hemos propuesto como casa, desde el inicio, mi Dios, de que todo lo que entra a esta casa es consagrado al Señor. Padre, glorifícate con tus hijos que han traído sus primicias, que se han despojado, Padre, de lo que tú le has dado para declarar que lo primero te pertenece a ti. Padre, a otros que se nos ha hecho difícil obedecer, Padre, que haya un tiempo de rompimiento, Dios, para que audazmente ejerciten su alma, para que sean liberados, oh Dios, de toda codependencia. Nosotros dependemos del reino de los cielos, no dependemos de temas de esta tierra, dependemos de los cielos. Y los cielos se abren para los hijos audaces, para los hijos que violentamente arrebatan el reino de los cielos, porque han decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, teniendo la convicción, teniendo la certeza en sus espíritus de que todo lo demás os vendrá por añadidura. Gracias, Padre, por tu palabra que ilumina nuestras tinieblas. Gracias, Padre, porque tu palabra rompe yugos de opresión. Gracias, Padre, porque la obra de tu Espíritu Santo, cuando la palabra cae en el buen terreno del corazón, germina y da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Padre, gracias por la convicción de que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y cada cual recibirá según lo que haya hecho con su vida. Porque la vida es un don tuyo, un regalo para nosotros expresarte a ti de una manera visible. Al invisible se hace visible mediante su cuerpo. Y el Hijo de Dios es el que tiene la autoridad de ejecutar los designios del cielo en la tierra para que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por el ensanchamiento de los espíritus de tus hijos. Gracias porque este es un tiempo de romper limitaciones mentales y espíritus que están en cautiverio. Y que tu nombre sea glorificado mediante cada hijo, cada hija tuya, mediante cada unidad de familia representada en esta casa. Y declaramos que a ti sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios declara, pues celebremos la mesa del Señor, el pan y el vino, donde todos comemos del mismo pan y bebemos de la misma copa. Damos el servicio terminado, pero todos, por favor, se quedan sentados 2 minuticos más. Hoy me tomé el privilegio